El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ser parte de las fuerzas militares para la suboficial segundo de la Armada, buzo Daisy Vanessa Gómez, ha sido una oportunidad para representar al país en escenarios internacionales. Yo fui como buzo de la expedición y nuestra tarea principal era, durante la navegación, estar dispuestos a atender cualquier situación, emergencia subacuática que se pudiera presentar durante la navegación. Esta sangileña, que siente la pasión por su quehacer, disfruta entregar su vida al servicio de los demás. Ingresé a la institución, pero siempre tuve el deseo de aportar en una capacidad diferencial como el buceo. Es gracioso porque pues, en Santander no contamos con mar. El coronel Jairo Álvarez es ejemplo de entrega y orgullo del Batallón de Sanidad del Ejército. Tras perder una de sus extremidades, decidió continuar su carrera militar a pesar de las circunstancias. Fui víctima de un artefacto explosivo que me afectó la pierna izquierda y pues por ende perdí el miembro inferior izquierdo. Un ejemplo de vida en donde los obstáculos físicos no existen. Yo sí soy un apasionado de la bicicleta, prácticamente me ha ayudado mucho en mi proceso de rehabilitación porque cuando uno empieza a pedalear, empieza uno a hablar con uno mismo, me ayuda a proyectar que en un futuro, en 5, 10, 15, 20 años, pueda tener una mejor salud. Naidú Benítez es líder de Desminado Humanitario y de las 20 de todo un batallón de hombres, es la única que trabaja en desactivación de minas en terreno. Pues me incliné por el desminado humanitario porque, pues, les repito, es una labor demasiado bonita. Su trabajo es vital para llevar a los territorios alejados de los centros urbanos del país la paz y la tranquilidad que necesitan. Poderle ayudar a toda nuestra población, a nuestros campesinos, poder recibir una sonrisa de los niños que necesitan los caminos o las escuelas para ellos poder estudiar. ¿Cuál es el orgullo de estos miembros de las fuerzas militares? El mayor orgullo es hacer parte de ese grupo selecto de hombres y mujeres altamente entrenados, capacitados y dispuestos a servir al país. Y a través del uniforme, de la fuerza y de la institución, me permite poder ayudar a las personas. Para mí es un orgullo muy grande poder estar en la Brigada de Desminado Humanitario para poder colaborar y contribuir a toda nuestra población. Con su trabajo, estos héroes son el orgullo de Colombia. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son.
No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Y por eso tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse allí. Y en eso hay una responsabilidad política. Las teorías de la política siempre hablan de ello y tengo que asumirla. Y por eso les pido a ustedes, como representantes del pueblo, y al pueblo, perdón, por lo que ha acontecido, que no puede repetirse y que tiene que indemnizarse a la víctima, que es el pueblo colombiano, en toda su integridad. Por ello hay que transitar rápidamente, aceleradamente, hacia otras maneras de entender la riqueza que es precisamente a partir de la producción y el trabajo en las áreas donde realmente se puede producir: la agricultura, la industria, sus espacios grises entre ambos, la agroindustria, y algo que no es propiamente producción, aunque la desencadena, es un servicio, pero que por la belleza de Colombia, casi sin igual en el planeta, podría ser una de nuestras más grandes potencialidades, el turismo. De lo que hemos hecho en estos meses, en el año pasado, las cifras hoy son optimistas, sin que caigamos en falsos optimismos, porque deben sostenerse en el tiempo. Como nunca antes, en mucho tiempo, no lo recuerdo cuando era congresista, la agricultura de Colombia ha crecido. Comparado a los periodos anuales, llegó a tener 9% el mes pasado de crecimiento, y sobre todo concentrado en la producción agraria de alimentos. Bueno, yo tengo que decirles con orgullo que en el terreno de la agricultura nos está yendo bien y muy bien. Estadísticas del 9% de crecimiento anual no son para despreciarlas, hay que sostenerlas, claro. Nunca antes la agricultura, por lo menos durante este siglo, había crecido a esos niveles. Y es lo que yo llamo salir de la extracción para pasar a la producción. No por nada las estadísticas del DANE nos mostraron por primera vez también que donde más caía la pobreza en Colombia el año pasado era precisamente en el mundo rural. Estábamos acostumbrados a ver lo contrario, que era en la ciudad donde se conquistaba más socialmente, y que en los campos siempre permanecían los grandes porcentajes de la miseria y de la pobreza. Y hoy mostramos con modestia que sucedió lo contrario, que redujimos en 10% en un solo año, 10% la cantidad de pobres en el campo. Si pudiéramos hacerlo 6, 7 años seguidos, no saquen de esto reflexiones que la prensa siempre usa para atacarme, se acabaría la pobreza en el campo, estadísticamente hablando. Pero para que eso fuese realidad, en verdad, lo que tendríamos que hacer es una profunda y gran reforma agraria. Desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo no se habla en Colombia de la reforma agraria. Hubo una ley, aún rige, la 160 en el gobierno de Gaviria, pero que en realidad en su aplicación, y lo ha demostrado todo este tiempo desde ese gobierno hasta la fecha, no sirve para hacer una reforma agraria. Nuestras normas, nuestra ley no permite hacer una reforma agraria. Luego hoy no tenemos instrumentos reales para hacer una reforma agraria que no sea comprar voluntariamente, por venta voluntaria, la tierra. Ustedes que conocen esa pobreza saben
que si no se resuelve el problema de la pobreza y de la exclusión, hablar de paz es más un discurso, es carreta, es retórica sin sentido. La paz en realidad no es la conversación entre grupos al margen de la ley. Cada vez que se hace eso siempre aparece el espectro, el fantasma detrás. No habrá paz si el territorio excluido no deja de ser excluido. Y construir justicia en los campos, amigos congresistas, es hacer una reforma agraria. Y no es una súplica, ha quedado escrito en algo que se llama, y no conocía, tengo que confesarlo, el concepto Declaración Unilateral de Estado. El gobierno de Santos, con ustedes, los que estaban allí en ese momento, la mayoría del Congreso de ese momento, decidieron elevar ese acuerdo de paz con la FARC a una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Tiene implicaciones para el Estado. El Estado no es solo el gobierno, sino la justicia y ustedes, el poder legislativo, el poder de cambiar las normas. La Declaración Unilateral de Estado dice que debemos entregarle al campesinado de Colombia 3 millones de hectáreas fértiles. ¿Saben ustedes cuántas hemos podido nosotros comprar? Para no hablar de pasados gobiernos, que sería muy triste y aburridor nombrarles sus cifras. En 2 años, 184,000 hectáreas. Eso significa que ese acuerdo de paz se cumpliría casi en 20 años, mucho más allá de lo que el acuerdo de paz fijó como fecha límite. Ese acuerdo de paz sí contiene un discurso alrededor de la agricultura y del campo, alrededor de la posibilidad de integrar el territorio excluido, alrededor de la reforma agraria. Y yo los voy a invitar a ustedes a cambiar las normas que nos permitan efectivamente hacer una reforma agraria en Colombia y lograr que el territorio excluido pueda incluirse en el desarrollo y en el progreso nacional. Nos ha ido bien el turismo, porque es un país hermoso. Colombia, el país de la belleza. Y dicho y hecho, porque el año pasado rompimos un récord. 6 millones de turistas extranjeros. Nunca se había alcanzado semejante cifra, con problemas, porque el perfil de ese tipo de turismo tiene que variar, y sabemos por qué. Porque viene en busca de otras cosas que no nos interesan, que la dignidad de esta sociedad no debe permitir, la dignidad de sus hombres y de sus mujeres. Pero estamos aumentando el turismo incluso este año sobre el año pasado, ya ha aumentado 7,3%, 7,3% por encima del año 2023. Y ya las estadísticas arrojan que las divisas que traen los turistas extranjeros, sumadas en un año, alcanzaron las divisas del carbón. Es decir, que la segunda rama en actividad económica más próspera de Colombia hoy es el turismo, la belleza de Colombia, turismo que indudablemente y normativamente tenemos que apoyar, cuidar y transformar, porque no sea autodestructivo. Pero es una promesa de campaña hecha y ya van 2. Reactivamos la agricultura y hicimos del turismo el segundo renglón económico de nuestras estructuras productivas y de servicios. Donde no nos está yendo bien es en la industria. Y básicamente porque la vivienda es un
arrastrador de la industria porque demanda el hierro, el cemento, las cerámicas, los productos químicos, los productos de madera, etc. La vivienda está atada a la tasa de interés. Ninguno de nosotros ni ninguno de ustedes va a comprar una vivienda sin pensar qué tasa de interés le van a cobrar por el crédito para poderla comprar. No vamos a poder desarrollar la industria si tenemos altas tasas de interés y si tenemos altas tarifas de energía eléctrica. La energía eléctrica y el costo financiero son fundamentales en la tabla de costos de la industria, y si son altos no habrá industria en Colombia. La reactivación económica implica cambio de normas, y entre esas, cambio de leyes. La paz hecha, la paz por hacer. La paz hecha tiene problemas. Ese acuerdo tiene 3 ejes fundamentales. La reforma agraria, de la que ya hablé, 3 millones de hectáreas de traspaso de tierras fértiles al campesinado y 7 millones de titulación de posesiones actuales del campesinado que no tienen título. La transformación del territorio, como ya lo hablamos, la paz es la transformación del territorio. La violencia de hoy tiene una raíz en lo ilícito, llámese cocaína, llámese oro, llámese ganado en el Amazonas, llámese extorsión, llámese cobro a los migrantes por el Darién, etcétera. Acabar esa economía ilícita entonces es la posibilidad de la paz. Lo que hoy hay que negociar, si es que hay que negociar, es cómo se sale de la economía ilícita en un territorio. Lo que ha acontecido con el MC en el Cauca es que no quiso negociar con nosotros cómo acabar la economía ilícita en el cañón del Micay, y decidió volver a las armas y atacar y matar gente inocente, porque mata indígenas y líderes sociales, pone bombas en los jardines infantiles, no tiene la capacidad real de atacar el Estado, pero su objetivo no es otro que el de seguir viviendo de la cocaína en el cañón del Micay. Si nosotros logramos transformar la economía ilícita del litoral pacífico en una economía lícita, hemos descubierto el camino de la paz. Y no necesita de negociaciones con grupos armados, necesita de una gran negociación con la sociedad que habita en el litoral pacífico. Tenemos que cumplir la paz hecha, la declaración unilateral de Estado, y tenemos que construir la paz por hacer. Vamos a presentar aquí un paquete de normas de cambio de leyes que agilicen la ejecución del acuerdo de paz con la FARC. Traeremos artículos de la reforma agraria, traeremos la transformación de la Agencia Nacional de Tierras si es de ley, y si es de decreto, pues lo decretaré yo mismo. Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación y la industria de la economía popular. A algunos no les gusta el tema de la inversión forzosa, existe en Colombia. Se llama TDAs y están en el ámbito de la agricultura, y con eso es que se ha financiado el Banco Agrario y Finagro, y por eso es que tenemos tasas positivas muy buenas en la agricultura. Pero ¿por qué no lo hacemos en la industria? ¿Por qué no lo hacemos en la vivienda? Y yo les diría en el turismo. En medio de las turbulencias de los olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis, porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido
eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social, disminuir pobreza, disminuir inequidades, injusticias, desigualdad. Ese es nuestro programa. Y en ese programa, ¿qué se ha hecho en este año que pasó? El primer año de mi gobierno, medido por estadísticas, es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10%. Y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria. Y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Me siento orgulloso, y ustedes, los que nos han acompañado, también deberían sentirse orgullosas y orgullosos, porque es así como se construye la patria y la nación. Una nación de desiguales no es una nación. El determinante más grande de la caída de la pobreza el año pasado en Colombia se llama, según las categorías del DANE, ingresos laborales. 8 puntos de 10, el 80% de la responsabilidad de la caída de la pobreza en Colombia se llama ingresos laborales. ¿Qué entiende el DANE por ingresos laborales? Pues indudablemente que haya aumentado empleo, que sí aumentó, pero en una cantidad que no determina una caída de la pobreza del 10%. Indudablemente tiene que ver, y eso lo hizo este gobierno, por el aumento sustancial del salario mínimo. El crecimiento económico por encuesta del último mes que salió ayer, 2.5, tiene un primer jalonador, el gobierno, 9% el gobierno. Pero cuando ustedes esculcan la estadística de qué es lo que hace crecer la economía dentro de eso que se llaman los gastos del gobierno, encuentran una razón. Las IPS, clínicas, hospitales, se han reactivado. La reactivación de las clínicas y hospitales está jalonando la economía nacional hacia arriba, a números positivos. Y adivinen ustedes por qué se están reactivando las IPS, clínicas y hospitales en Colombia. Por el giro directo. Y por eso vamos a presentar de nuevo la reforma a la salud, altamente concertada, para su discusión de nuevo en el Congreso de la República. Esto del año 2023 y la pobreza tiene que repetirse este año, ojalá, ya veremos. Y tiene que mantenerse permanentemente en los próximos años hacia adelante, porque sí es posible llevar a Colombia al hambre cero y sí es posible reducir sustancialmente la pobreza si hacemos un pacto social aquí. Si hacemos un pacto político, que vengo proponiéndolo, un acuerdo nacional, como llaman en el acuerdo de paz, allá lo llaman acuerdo político nacional, nosotros lo llamábamos diálogo nacional. Es entre nosotros, claro, y es con el pueblo. No es un acuerdo para ver cómo se detienen las reformas del gobierno. Se está demostrando que sirven. El pacto político que yo les propongo es para que acordemos las reformas. No es para quedarnos quietos en el statu quo, porque ese statu quo que nos trajo hasta aquí nos condujo a ser la sociedad más desigual del planeta Tierra. No sirven.
Apostémosle a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de cómo hacer una reforma agraria seria en Colombia? ¿Qué normas usar? ¿Qué contenciones tener si se quiere? Pero hacerla. ¿Por qué no logramos que este Congreso de la República con este gobierno pasen a la historia como aquellos de hace tiempos y podamos anunciarle al país que de verdad vamos a cumplir el acuerdo de paz y que vamos a crear las normas que permitan que 3 millones de hectáreas fértiles, deberían ser 15, puedan pasar a los campesinos y campesinas de este país? Eso es un acuerdo nacional. Fast track, doctor Namé, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria. Les proponemos esos 2 escenarios, pueden haber más. Acuerdo nacional y político, incluso fuera del Congreso, ¿por qué no? Con las fuerzas de la sociedad que están allí, fuera del Congreso, y con las fuerzas políticas que están también fuera del Congreso. ¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. Podemos hablar, y como dijimos en nuestra campaña, que Colombia, en vez de ser el lugar de la muerte, pueda ser el lugar de una Colombia potencia mundial de la vida. Hoy los colombianos y colombianas debemos sentirnos orgullosos de nuestra patria. Haber nacido aquí en Colombia y ya a mis 86 años tengo más orgullo de ser colombiana. Desde el primer momento que nací, desde ese momento yo creí que fue un placer ser colombiana. Orgullosos de su cultura, orgullosos de su música, de su Pacífico, de su Caribe, de su café, de la cumbia, de la chalupa, del fandango. Que nuestra historia, el campo, la cultura y la biodiversidad nos una. Hemos querido que el nuevo sentir colombiano en cualquier parte del mundo exprese dignidad y orgullo. Dignidad porque somos iguales que los demás. Cada quien tiene su estilo, su forma de interactuar dependiendo de la cultura de donde viene. Orgullo porque venimos de uno de los países más bellos de la tierra. Toda la biodiversidad que tenemos en este país es absolutamente preciosa. El país logra avances sociales, económicos y ambientales para los trabajadores, los abuelos y las abuelas, los niños, niñas y mujeres, los jóvenes, los campesinos, los soldados y policías y las comunidades tradicionalmente abandonadas y vulnerables. Somos el corazón del mundo y eso tiene unas ventajas en comunicaciones, en fibra óptica, en inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías. Colombia tiene lo que otros países no tienen y me siento orgullosa de eso. Somos el país de la belleza y por eso en este Día de la Independencia la invitación es a unirnos y conectarnos con nuestra historia y lo que somos como nación. La potencia de la vida, la potencia mundial de la vida, por su diversidad natural, la segunda más importante de todo el planeta, y por su diversidad cultural. La tradición de la comida, creo que el color de piel, mi genética, por la forma de ser de las personas, que tiene mucho sabor, mucha energía. Orgullo colombiano, que el país nos una. Orgullosísima de ser colombiana. Y nos sentimos orgullosos de ser colombianas.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.